Broadcast, donde hoy vamos a hablar de un tema bien interesante sobre fallar. Porque luego pensamos que cometemos errores y que es muy complicado y luego nos da que si la tristeza y pensamos que somos los únicos que fallamos, pero hoy vamos a hablarlo desde otra perspectiva, donde equivocarse también es el camino hacia el éxito, aunque muchas veces no lo vemos. Y justamente hoy vamos a hablar con nuestra invitada, que ahorita se la voy a presentar, que ella es una líder empresarial y de una comunidad que justamente apoya mucho esa cultura de normalizar los errores o los fracasos en la vida cotidiana o en el emprendimiento. Así que el tema de hoy es fallar. A veces no es tan malo, sino que puede ser el inicio, pues, de algo mucho mejor. Entonces, antes de comenzar, quiero presentarme. Recuerden que yo soy Isabel Muro, soy parte del equipo de Team Broadcast, donde todos los miércoles tenemos un episodio nuevo en punto de las 6 de la tarde y hablamos de diferentes temas, por ejemplo, nutrición, salud mental, emprendimiento, crecimiento personal, espiritualidad y muchas cosas más. Siempre buscamos darles información a ustedes para que sea de su crecimiento. Y queremos agradecer a nuestro patrocinador del programa o del episodio, que es User, que es nuestra casa de marketing. Ellos se encargan de todo lo que ustedes están viendo en este episodio y además de llevar todas nuestras redes sociales. Si algo les interesa, contáctelos porque son muy buenos. User, casa o agencia de publicidad. Y ahora sí, vámonos de lleno a presentarles a la invitada del día de hoy, porque hoy creo que va a ser un episodio, ahorita nos va a platicar ella, más diferente. No es como tan formal, porque ella ahorita que la presenten van a ver cómo es su sello personal al momento de presentarla. Entonces creo que esto va a ser un poco no tan formal, ¿no? Ahí vamos. Les voy a presentar, ella es Karina Barrera Goitia. Ella es CEO de Acertio, manager de speakers de Fuck Up Night. Karina combina más de 11 años de experiencia en tecnología y educación para crear programas de formación que son divertidos, útiles y aplicables. Es CEO de Acertio, una consultora que desarrolla humanos extraordinarios a través de metodologías que desafían lo tradicional. Además, integra la inteligencia artificial de forma práctica y logra resultados medibles en 90 días. También es manager de speakers en Fuck Up Nights, donde impulsa historias reales que inspiran con autenticidad, que de eso vamos a hablar al ratito. Ha trabajado con empresas como Almer, Red Hat, Sigtel, entre otros, formando equipos B2B que venden con autonomía, conexión genuina y enfoque. Y ella se etiqueta o se presenta como que es una capacitadora disruptiva. Entonces, ella es Karina Goitia. Bienvenida, Cari. Hola, amiga, muchas gracias. Ay, cuando lo dices así, hasta siento bonito. Sí, ¿verdad? Que ya me enamoré de esa persona que está presentando. ¿A poco no creo que va a ser un programa? Porque déjenme decirles que Cari es una persona que cree en la disrupción, como bien lo dice ella, en que no siempre las cosas se tienen que hacer igual y que está bien equivocarse y que también está bien ser auténtico. Entonces, tú estás mucho de ese lado, ¿no? Así es. Apoyas, pues sí, el no ser como iguales todos, sino que cada quien tiene su esencia. Entonces, siento que va a ser un programa como un episodio más relajado. Salirse de la caja. Salirnos de la caja, completamente. Pues bueno, vamos a empezar. El tema de hoy se llama fallar no es el fin, a veces es el inicio. Porque luego, como decíamos, ¿no, Cari? Pues a veces sentimos como que nos equivocamos, nos sentimos frustrados, pensamos que ya no hay otra manera, un camino, como que ya no podemos hacerla. Y quisiera que nos contaras para ti qué es fallar. Pues mira, fallar, yo creo, amiga, que lo más importante es que no te encuadres en una definición. Como bien dijiste, me gusta mucho hacer las cosas diferentes o disruptivas. Y una de las cosas que me gusta es no apegarte al diccionario, porque a lo mejor en el diccionario fallar viene como el acto o la acción de equivocarse. Y para mí, fallar tiene más bien que ver con intentar. Si tú no intentas nada, pues eventualmente no logras nada, tampoco vas a fallar. Y si tú intentas cosas, vas a estar falle y falle seguramente, porque para mí es eso, intentar cosas nuevas hasta crear algo nuevo. Oye, ¿por qué crees que le tenemos tanto miedo al error, no? Pues es como pavor. ¿Te pasa algo así que no estaba planeado o no te sale eso que tú tenías considerado? Y entonces nos quedamos así. ¿Por qué le tenemos miedo?
Pues creo que son dos factores. Uno es psicológico, meramente o sea, del humano, ¿no? Intrínseco al humano. Es algo que sin importar tu condición social, tu educación, tu entorno, ya lo tienes, ya traes eso. Y es porque imagínate en las cavernas cuando salían a cazar, iban atrás del león y si no lo atrapaban, ¿qué pasa? Pues se quedaron sin comer, ¿no? Quién sabe cuántos días y quién sabe cuántas familias. Así que fallar no era una opción. Y fuimos entrenados evolutivamente a que fallar no era una opción. Sin embargo, eso ha cambiado con el contexto y con la capacidad que tenemos de hacer las cosas de diferente forma. Y justo esta parte tan bonita es donde viene como la otra faceta. Primer parte psicológica de la naturaleza del humano, fallar estaba mal. Te pusieron la etiqueta y pues sacarlo de tu ADN es complicado. Y ahora la otra parte que sí tiene que ver con tu contexto. Fallar en un contexto social o fallar en la vida cotidiana, desde chiquitos los papás a veces no nos dicen, se me cayó el agua, no pasa nada. Es como, otra vez, ¿por qué no te fijas? ¿Por qué lo haces mal? Ajá, y diario es lo mismo contigo. Y luego van creciendo, llegan adolescentes y no esperaba eso de ti, no, es que me fallaste, no, es que pues yo confiaba en ti, siempre todo mal, todo mal, todo mal. Y así vas creciendo. Entonces ya cuando llegas a una edad adulta, pues fallar es todo alrededor de la palabra fracaso está en tu cabeza como algo muy feo, muy fuerte. Pues eso es. O sea, fíjate que tienes, hablando o recordando cuando somos educados de niños, es verdad, porque siempre tienes que ser el mejor en la escuela y si no sacas buenas calificaciones es como ponte a estudiar o eres el malo, ¿no? O si tienes que hacer un proyecto y no lo haces bien, tú siempre tenemos esa cultura de que todo lo tenemos que hacer bien y es demasiado atacado o juzgado cuando no eres el mejor en algo, ¿no? O sea, o te equivocas en algo y dicen, y sobre todo también si tienes como un prestigio, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Tienes el prestigio de que siempre sacas cierta calificación y resulta que por algo un día sacas menos calificación, siento que todavía el ataque o el juicio es mayor para esa persona. Entonces, todavía más trauma. ¿No? Amiga, pues tú te dedicas a la imagen, entonces va por ahí, ¿no? Se les cae la imagen, pero sí es importante que tengamos como esta apertura de sentirnos, pues, capaces de fracasar y capaces de fallar, así como sentirnos capaces también de ser exitosos. Y entonces, ¿por qué consideras que, digo, me imagino que va de la mano, que las personas oculten sus fracasos? Sí, es un tema también de manejo de emociones. Algo que nos gusta mucho en las consultorías que damos es que yo me voy directo a preguntar qué es para ti el éxito. Es el opuesto, ¿no? ¿Qué es éxito? Y si tú me das tu definición de éxito, entonces puedo, así como un poco más fácil saber por qué está siendo difícil decir tu fracaso o qué es lo que tú crees que en realidad es un paradigma que estás fracasando, porque tú mencionaste que fracasar es como el principio tal vez, ¿no? O que a lo mejor después del fracaso sigue el éxito. ¿Qué crees? A veces no. ¿Has oído eso de no tropezar dos veces con la misma piedra? Bueno, no, somos expertos muchas somos veces, expertos, ¿no? Sí. Maestría, ahí sí tenemos maestría, doctorado, muchas cosas, ¿no? Entonces, fracasar es algo que va de la mano, es verlo como parte de la vida, es verlo como parte de la naturaleza del humano y abrazarlo es un tema de emociones. Es como cuando antes le decían a los niños, no puedes llorar porque eres niño. Bueno, es igual. Ahora a todos los humanos te deberían decir, sí puedes fracasar porque eres humano, ¿no? Entonces, equivócate, golpéate, fracasa y levántate y lo que sigue. O sea que sería bien como en una implementación que desde niños, viene desde los papás que así eduquen a los niños, ¿no? Pero creo que se reforzaría que en las escuelas también se hablara mucho de esta cultura del fracaso y no etiquetar, justo como decimos, si sacas malas calificaciones, entonces no eres bueno, porque entonces vamos creciendo buscando esa perfección y cuando no lo logras, pues es una frustración, ¿no? Si no tienes una educación de casa que te haya inculcado el que no importa, si te caíste, levántate, que hay personas que sí lo tienen. Sí, no, y los maestros también
en el sistema es difícil que comprendan a veces que un niño puede ser un 0 en matemáticas, pero un 10 en educación física, o un 0 en educación física y un 8 en geografía. Y si quieren que sea un 10 en todo, pues está cañón, ¿no? Sí he visto N casos, yo creo que no soy la única, porque además tengo una maestría en ciencias de la educación y muchos años di clases en escuela, entonces no les estoy diciendo algo que no conozca. El más nerd, el más de 10 nunca es el más exitoso. Es rarísimo, rarísimo. Entonces, esta connotación de éxito en el sistema sí hace un poco de ruido mental luego en que, pues, el fracaso está relacionado como a tu número, ¿no? A la calificación. Así es, o tus indicadores en cualquier cosa que hagas, ¿no? Y bueno, he estado observando que cada vez hay más cultura o eventos o grupos, que es como el que ahorita te voy a pedir que hables, que apoyan ese tipo de movimientos, lo que lo dije al inicio cuando te presentaba, el error. ¿Por qué considero yo, y tú me vas a decir si sí o no estás de acuerdo, que se está premiando a las personas que hablan de sus errores? ¿Por qué lo crees? ¿Sí es cierto mi perspectiva o no tiene nada que ver y el por qué? Bueno, ¿qué es premiando para ti? ¿A qué te refieres? Que no lo critiquen y que te digan bravo porque estás hablando de un fracaso. Se aprecia, sí. Es un tema porque uno, la tendencia de los líderes y de las personas que están al mando en una organización o incluso en tu familia, si tú eres el líder, la tendencia es que seas vulnerable, que demuestres que tienes esa parte emocional. Ya no está bien visto ahora que tu líder o que tu jefe se prive de decir lo que siente o lo que piensa. Aun cuando eso, hay un libro que me encanta que se llama Franqueza Radical, es de una de las directoras que fue mucho tiempo se la peleaban entre Amazon y Google y ahí andaba de aquí para allá, y ella dice que aunque sea algo doloroso o aunque sea algo complicado de decir, hay que decirlo. Esa parte de ser vulnerable ha ido cambiando y ha ido motivando a la gente a darse esta oportunidad de no verse como, yo siempre les digo que parecen como un cartón, ¿no? Cuando dicen, hoy estoy muy triste, o sea, un cartón se ve más triste. Entonces, esa oportunidad no te lo permites, exacto. Entonces, darte esa apertura de ser vulnerable y sí es tendencia. Incluso hay muchos grupos, como tú mencionas, donde se ve que el que va más adelante o el que se está como intentando pues hacer más promoción, no es el que se ve más exitoso así como en la sociedad pensamos que es el éxito, sino el que es auténtico, el que es genuino y el que sí genera un valor. Y si ese valor viene también de algo que hizo que evidentemente no le fue bien y ahora tiene esa historia y esa historia le da valor a otros, ese poder es inigualable. Oye, ahora hablando de los movimientos, tú justamente estás liderando que se llama Fuck Up Night, ¿no? Que está, bueno, es en Chapala. ¿Por qué decidiste empezar a liderar este proyecto y cuál es el enfoque de ellos, de ustedes? Mira, Fuck Up Nights es un movimiento global, de hecho está en más de 280 ciudades, y yo soy manager de un chapter. Eso quiere decir que hay en Guadalajara, en México, en Querétaro, ¿no? Y en el mío en particular tenemos esta conciencia de que en el emprendimiento es muy común, y sobre todo en el mundo que yo me muevo, que es de tecnología, escuchar a las startups decir en qué fracasaron y cómo lo resolvieron o avanzar rápido, ¿no? En el mundo de las startups. Pero en el mundo, se podría decir ya más formal de una empresa, sería como casi impensable, ¿no? Que a lo mejor hoy por hoy lo ves, una pastelería Marisa, que tú conoces una Marisa Lazo, ¿no? Es imponente y llega al escenario y te cuenta su historia, pues no la esperarías que te dijera, sí, pues a mí 2 veces me pasó esto y 2 veces perdí esto o simplemente un error, ¿no? Así un error como muy garrafal que haya cometido, no te la esperas contando eso. Y esa capacidad que tiene Fuck Up Nights es de decir, tú que estás en esta posición, en este lugar, que ya pasaste por esto, por favor, cuéntanos, porque además hay gente que lo tiene aquí atorado y que cuando escucha lo que le pasó a otro, suelta eso, se impacta, o sea, su vida en ese momento es como, yo pensé que era el único güey, más bonito, y da como este pasito, es como, el fracaso tiene
a decir y ahora cómo le hago para no atorar una metodología que viene del Instituto del Fracaso. Y eso es cómo podemos en las empresas mejorar y construir a los equipos sin que tengan problema de decir en qué la cagaron. Oye, me siento que es como un grupo de apoyo, así como de terapia. Como doble A. Sí, no, te iba a decir, no, yo no quise decir, pero es como un doble A, donde cada quien cuenta y no, yo he fracasado en esto, a mí en mi negocio hice esto, no, pues yo en mi trabajo. Pero está padre porque siento que tenemos esa cultura, como decías hace un momento, de miedo a que te etiqueten o a esa perfección que nos han puesto en la sociedad, que cuando tienes un problema no sabes a veces ni a quién decírselo porque te da pena que te vayan a juzgar, ¿no? Exacto. Y ahí te aplauden porque lo cuentes y entonces siento que es un ambiente bonito porque entonces te sientes en esa comunidad que te impulsa y que te hace que tú te expandas y digas realmente qué necesitas y pues me imagino que ahí sale el que te dice, mira, yo hice esto. O de ahí escuchas ideas y te funciona, ¿no? Exacto. Esa sería como la diferencia entre lo que decías tal vez de ir a la sala de despecho a contar tus males, ¿no? También es una comunidad y todo, te van a echar ahí porras, pero ahí no vas a lo mejor, lo vas a sacar, pero no sé si hay alguien que pueda realmente darte un buen consejo o apoyarte realmente, o solamente te dicen salud. Somos amigos del mismo mal y ya. Exacto. Y acá sí hay como tú lo dijiste, de pronto volteas y resulta que te encuentras al director de una empresa que te dice, oye, ¿sabes qué? A mí me ocurrió algo similar, a lo mejor hace 5 o 6 años, y yo lo resolví de tal forma. O te encuentras como tu némesis, ¿no? El que dices, ay, qué caray, yo hice que eso pasara, o sea, a mí me pasó del otro lado, ¿no? Y eso está padre porque entonces se va como completando el círculo de que volvemos al inicio. El fracaso es solo la palabra, pero en realidad pues son vivencias, son aprendizajes. Sí, que en esta vida no solamente tiene que ser de emprendimiento, puede ser en tu trabajo, en tu persona, la familia, amistades, etcétera, ¿no? Y sobre esto de esta comunidad que impulsa, ¿cómo es que tú ves que el fracaso es necesario y hasta qué punto es algo que dices, ¿sabes qué? Es que te hace falta para poder crecer. Sí, el fracaso está pegado, es como un niño chiquito que, ¿cómo aprende? ¿Cómo va, por ejemplo, aprendiendo a caminar? Pues se cayó, se pegó, se hizo un chichón, o se fue para atrás, se pegó en la cabeza, y por supuesto el humano se va volviendo como un poquito más susceptible. No es lo mismo que te pegues en la cabeza cuando tienes 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, ya no te quiero decir cuando te pegas cuando tienes 50 años, ¿no? Ya mucho más, sí, y es peligroso, cada vez va siendo más peligroso. De hecho, hay una etapa en los adolescentes que están hechos para la morición, o sea, están hechos para aventarse, por eso ves que hacen esas ondas, ¿no? De subirse a la moto y hacer lo que era, así, porque para eso estás hecho en ese momento de la vida, el cerebro está planeado para eso. Y ese arriesgue es cuando más tendrías que aprovechar también para que todo lo que te pase, no solo como decías a lo mejor en el amor, ¿no? Te pasa una y luego la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, porque estás capacitado para eso, o sea, te estás como formando en el fracaso. Y si de eso no aprendes, bueno, pues entonces sí, ahí ya es un tema de tu corteza prefrontal. ¿No? Tenemos muchas lecciones que es cuando dices tú, Diosito, ya mándale a otro guerrero esta batalla. No, pero a veces somos nosotros que no aprendemos y volvemos a hacer las mismas cosas con las mismas decisiones y entonces pues, tampoco hay que quejarnos si vemos que nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, dicen que mientras hagamos lo mismo, vamos a obtener resultados también que siempre son iguales, ¿no? Y ahora, Cari, ¿qué tanto afecta en los errores al ego? Porque hay personas que pueden tener el ego acá, pueden tener el ego acá abajo. ¿Es bueno tener un ego alto, no? Y el fracaso, ¿cómo te puede afectar en una persona que tiene mucho ego? Pues mira, no soy experta en temas de ego. Lo que te podría decir es que sí es muy difícil cuando no tienes esta apertura desde chiquito a que te valga un poquito lo que digan los demás. Si yo les puedo recomendar lo opuesto al ego, insisto, no tengo una expertise de este tipo de temas del ego. Lo que sí tengo es esta visión donde para mí lo que más me ha ayudado visto desde los demás y de cómo me relaciono con otras personas es que desde muy chiquita no me importaba lo que pensaran los demás de mí.
Y he pasado por un camino donde, pues en el 2011 fui de las primeras instructoras certificadas en pole dance en Guadalajara. Entonces esa palabra de 4 letras estaba pegada a mi diario, ¿no? Me perseguía. Sí. Y a mí la verdad es que jamás me importó. Me imagino, ¿no? En ese momento la etiqueta social. Era la super etiqueta. Tenía que entablar toda una charla acerca de qué era el pole dance, por qué era distinto, etcétera, ¿no? Como justificar un poco todo este contexto. Y bueno, hoy, o sea, con el Only, ya sabes, o sea, ni siquiera tienen que justificar nada. Ya tiene su página. Nombre. No, fíjate que justo eso es algo de las cosas que no coincido. O sea, yo no tengo ningún tema con que lo hagan, pero yo no lo haría porque simplemente a mí no me parece que yo no necesite hacer, ¿no? Entonces, de pronto es como, si yo acabara haciéndolo, mi cerebro me diría, fracasaste. Entonces ahí es donde tienes que visualizar y entender, estás pensando que estás fracasando porque te fallaste tú, porque le fallaste a los demás, ¿en qué fallaste? O sea, ¿dónde está ese fallo mental para que puedas avanzar un poquito? Porque a veces que el fracaso es como, acá lo tienes nada más y por Son eso... creencias, ¿no? Sí. Muchas veces es el autosabotaje que traemos ahí, es lo que nos dice, estás mal. Exacto. Muchas veces es que en nuestra perspectiva de cuando nos educaron, nos enseñaron que eso era mal, pero... O tú mismo te lo pusiste después. Oye, Cari, ¿qué es el peor error? Así que digas tú, sí la regué y super regué y que te arrepientes. Digo, se puede decir, el que se puede decir. El que se puede decir. Ajá. No, yo creo que una de las cosas que más me hizo aprender y me hizo darme cuenta que sí estaba en un error y que además sí lo repetía, era este tema de tenerle como cierta, no aberración, pero cierto recelo a los caballeros. O sea, una parte de mí me decía, ¿por qué los vas a ayudar? Ellos ya lo tienen todo, ya nacen con todo, ya nacen bien premiados, bien aplaudidos, todo, no se tienen que peinar, no se tienen que maquillar, o sea, era todo como fácil. Todo se levantan y ya están listos. Exacto, todo era en contra de ellos, ¿no? Y eso pues al final creo que fue una evolución, un cambio y también hoy por hoy hasta lo veo al revés. Hoy por hoy digo, pobrecitos, que les va como les va, o sea, ahora todo hacen mal ellos, de verdad. Si te abre la puerta, está mal, yo soy autosuficiente. Si no te la abre, qué poco caballeroso. O sea, ahora todo mal, ¿no? Por ellos. Y la tienen más difícil porque además ahora somos mujeres empoderadas, bellas, exitosas, talentosas. Que trabajamos. Trabajamos, aquí estudiamos, tenemos un hombre que está viéndonos detrás de cámaras y dice que sí, es cierto. Pobrecitos. Sí, no, es en serio, porque ahora tienen muy difícil este paradigma también social de, pues, ¿cómo le llego? Si antes podían llegar a una mujer a través de este equilibrio, a lo mejor incluso económico, pues hoy por hoy ese no es un equilibrio. Entonces, si el hombre no demuestra que tiene otras cosas, está difícil. Sí, es que ya anteriormente el dinero era como la diferencia, ¿no? Sí. Era yo me encargo de esto y tú... Era un rol muy definido. Y ahorita sí. Y ya... ahora no, tiene que haber equipo, tiene que haber equilibrio. Y también está como muy distorsionado porque entonces hay unos que se van todavía al rol anterior en unas cosas, pero en otras feas siguen, ya están en el nuevo, entonces como que no sé ni de aquí ni de allá. Todavía, en eso estamos. Estamos en ese cambio. Sí. Y entonces en este que tú mencionas, que es muy interesante porque es una cultura y es una educación que tenemos de niñas y muchas mujeres. ¿Esto cómo lo atravesaste y qué es lo que te enseñó cuando aprendiste ya de este error? Literal, yo sí lo atravesé porque fueron 9 horas de camino manejando de aquí a Tepoztlán. Ese fue mi tripsote. Sí, me fui a Tepoztlán manejando y yo traía aquí una vocecita que me iba diciendo cosas, ¿no? Que yo decía, no, es que sí, o sea, sí la estoy cagando. O sea, sí, ya había llegado un parteaguas de mi vida donde perdí un contrato muy fuerte porque literal cuando lo hice, todo bien, o sea, me dijeron, wow, está padrísimo, todo lo que haces, excelente. Mi tema era como, me daba miedo que era muy técnico de pronto lo que llevaba y lo pude resolver. Y me dijeron, no, en realidad eso está perfecto, el problema es que eres mujer. Entonces yo traía esa vocecita aquí adentro, pero realmente es una empresa que tenía temas con eso, o sea, ya rayando en la misoginia. Y pues 9 horas de camino y cuando llegué allá todavía no me metí nada, nomás me quedé así volteando para arriba, viendo, pensando y me di cuenta que había esa serie de eventos que yo misma estaba provocando y que si yo tenía
sensación de que los hombres no merecían mi ayuda, pues en realidad ellos tampoco me la daban bien. Entonces, cuando yo abrí o como que cedí eso y dije, sí, estoy en un error y en un error fuerte porque además tengo pequeñitos, mujer y hombre. Y entonces más me hizo como darme cuenta mi pequeñito de 4 años que iba yo a hacer con él. O sea, si no me ponía rápido las pilas, iba a ser un monstruo. Sí, 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 porque yo le estaba dando todos los superpoderes a la mujer, todos los superpoderes a la niña, y el hombre lo estaba dejando así como de, bueno, y tú también, ¿no? Y ahí vienes tú porque también. como que tú eres el hombre privilegiado que no necesitas tengo que preparar a la mujer porque tú sí vas a batallarle, tú sí vas a enfrentarte. Entonces, al darme cuenta de eso, como mamá sí me ayudó mucho, dije, no, eso no quiero yo, porque yo no quiero yo quiero crear o yo quiero educar, quiero criar un caballerito que se sienta amoroso con las mujeres, que se sienta libre, que se sienta, y bueno, yo digo que con las mujeres, ¿verdad? Capaz que me falla y es con los hombres, digo, el tema es que sea una persona como más completa. Y que no se vaya a su tendencia a ni ir contra las mujeres, ni tampoco irse contra los hombres, ¿no? Y mire que lo conozco y a mí me es un amor de niño porque es bien educadito, entonces creo que sí te sirvió ese cambio de chip para poderte enfocar, porque me imagino que también tú lo viste en el trabajo, ¿no? En tu negocio. Sí. ¿Cómo lo viste reflejado en tu negocio cuando cambiaste esa perspectiva? Lo primero fue que aprender a decirlo, y hay algo que es muy duro, y yo no, insisto, no soy psicóloga, pero ahí se los dejo de tarea. Aprendan a darle las gracias al que les arruinó casi la vida. Algo hay que agradecer de eso que te pasó a esa persona, lo mínimo que se pueda. Cuando tú volteas eso y le dices a esa persona genuinamente, pero gracias por esto, lo que sea, puede ser, pero gracias porque los viernes siempre me hablabas y me contabas un chiste, yo no sé, o sea, algo tiene que haber que le puedas agradecer. Y eso a mí me ayudó mucho porque en el trabajo, cuando empecé a agradecerle incluso a los hombres que en la vida me había puesto a pensar que por ellos estaba también avanzando. Darles las gracias y no sentirme como menos, porque al final era eso, ¿no? Yo me sentía menos por ser mujer. Por eso tenías esa lucha constante de estar como que queriendo impulsar a las mujeres porque sentías que estábamos por debajo. Pero a veces nosotras mismas somos las que nos ponemos abajo porque nos consideramos menos. Exacto. ¿No? Qué fuerte el hecho de agradecerle a la persona quizá que te hizo algo fuerte y que no lo puedes olvidar, el agradecerle algo, así es de valientes y sobre todo, como dice, ¿no? El perdonar y decirle a la persona, no tanto es por ellos, sino por nosotros, porque como que sueltas, ¿no? Sueltas eso y es como que dices tú, ya. Y Cari, dentro de todo esto que obviamente has aprendido, porque creo que la vida te lo ha dado, también lo has aprendido por fuck up, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias más rudas o más cañonas que has escuchado hablar de emprendedores o empresarios en ese foro? Bueno, hay una que a mí me llama mucho la atención. Me dio un poco de risa al inicio porque yo lo pensé, cuando escuché la charla, pensé que era algo como muy sencillo, ¿no? Como, pues puse un negocio, quebró, listo. O sea, en ese momento yo lo vi así como, va a hablar de su charla de que pues su fracaso fue tronar su emprendimiento. Sí, pero no había puesto atención que su emprendimiento era un avión. ¿Un avión? Un avión. Entonces, él cuenta cómo en 2, 3 días, por no tener plena conciencia del negocio, de cómo manejar ese negocio, acabó con una deuda de X cantidad de millones de dólares, porque pues él había comprado un avión. Se le hizo fácil porque tenía los recursos al inicio para el hangar y para ir como creciendo, entonces pasó de se podría decir que una avionetita a un avión en forma, y de pronto, lo que no te esperas, un accidente, vuela, el tren de aterrizaje falla y se destruye el avión y no tenía seguro. Y pierde miles de millones de pesos. Y aparte la deuda. Traducido a dólares, sí. ¿Y qué hizo para solucionarlo? Porque ahí creo que también entra la fortaleza mental, ¿no? Sí. Porque imagínate, estás hablando de que tienes una deuda que no son 100 pesos, ni 10,000, ni 100,000. O sea, es una deuda de millones de dólares, de millones de pesos ya. Sí. Pero si aparte lo que te va a generar el ingreso para pagarte esa deuda resulta que se acaba, o sea, es
cómo lo manejo emocionalmente. Sí, además como que estamos acostumbrados a cosas de los negocios que como que son muy tangibles, ¿no? Como, puse mi restaurante y tronó. O, puse mi negocio de florería y tronó. Pero cuando te dicen, es que compré un avión, lo mandé a volar y tronó. Se chocó, ya vi. Entonces sí, esas de las que más me daba como este tono de risa, pero era como risa de nervios, ¿no? De, ay, Dios mío. Y él dice que lo que más lo salvó fue eso, su capacidad de enfoque de decir, no puedo dejarme derrumbar por eso, o sea, no lo consideró, no estaba en su mente que necesitaba ciertos tipos de seguros, no tengo idea cómo funciona ese mundo, pero es que ese es el tema, ¿no? Cuando tú ya estás en el problema, pues es porque se te salió algo de las manos. Y tienes que ver cómo lo puedes solucionar, ¿no? Mucho enfoque. Y se supone que si estás ahí es porque te estás preparando para ese giro, para cualquier cosa, pues sepas cómo hacerle para que se pueda solucionar, ¿no? O no. Eso, o no, ya, ¿sabes qué? Mejor decido que mejor ya no voy a hacer esto y mejor ahora vendo jitomates, ¿no? Sí, sí, y se vale, ¿eh? Se vale. Creo que eso también es muy válido en cuanto a no tener una como mente cerrada en que ayer me gustaba el atole y ahora ya no me gusta el atole, cuando son cosas que no le afectan a nadie más, pues ¿cuál es el problema? O sea, el cambio, aparte hay que ser adaptables al cambio, ¿no? ¿Y cuáles son aquellos errores que tú, observando las historias de todos los que cuentan, son los más comunes? Porque yo imagino que es de decir, no, hombre, esta como que la mayoría de las personas pasa que pidieron un préstamo y nunca lo pagaron, o que no medían sus finanzas. ¿Cuáles son los que tú has observado? Pues una de las cosas que más se repite y es triste porque te das cuenta de cómo somos los humanos. Fuiste traicionado por un amigo, un socio, tu pareja incluso. O sea, la traición de las sociedades, de hacer negocios en sociedad, ni siquiera te traiciona el desconocido que se fue haciendo tu socio, no. Te traiciona el que legítimamente confiabas en él, el que estuvo ahí contigo, o la persona, la pareja, y esa es de las que más se da. Y las traiciones son por cosas muy como, pues, curiosas, ¿no? Que algún papel que se firmó en blanco o algún momento donde la persona se va y le toca decidir al otro y decide lo que le conviene al otro, y el factor como de jugar ahí con la mente de... Con el abuso de confianza. El abuso de confianza. Fíjate que cuando yo fui a un evento, justo que ella me invitó, habló una persona de eso, del abuso de confianza, y eso se los comparto porque es importante que aprendamos justo de esos errores que alguien ya vivió para que no nos pueda pasar. Que él viajaba, si no mal recuerdo, viajaba y él tenía como a esa, no creo si era socio o apoderado, que se encargaba de firmar todo, y entonces él tenía que ir si era una negociación muy grande, y se le ocurrió dejar firmado una hoja en blanco porque confiaba hacia ciegas con la persona, y resulta que entonces esa persona jugó chueco y puso lo que quiso en esa hoja y perdió todo, ¿no? Lo que yo recuerdo es que perdió todo porque literal vendió las cosas, vendió lo que no tenía que haber vendido sin ganancia, y fue una casi lo pierde todo. Afortunadamente en esa ocasión se salvó porque lo que él platica es que sus buenos abogados, revisaron o cotejaron con las firmas cómo estaba como la hoja que él escribió, o sea, que la persona escribió, imprimió, y había una parte que no cuadraba de la firma, o sea, estaba como sobrepuesta. Entonces dijeron, no, esa hoja en realidad estaba en blanco y él le puso eso. O sea, que se notó que estaba primero la firma y luego después estaba el texto. Sí. Y cositas así, es bueno escucharlas porque entonces vamos aprendiendo. Y justo va aquí la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué tanto nos sirve estar escuchando estos speakers donde hablan de sus experiencias de un fracaso? Pues mira, la principal es, si te cuesta trabajo aceptar que tú también has sido un fracasado, ya, ¿no? Es más, si traes como este mood, porque ni siquiera es como la intención de que tu cerebro lo traiga a la mente. Tú puedes ser muy exitoso y decirle de otro modo, decirle regada, aprendizaje, dile como quieras, ¿no? Porque luego está esta onda de que la atracción y que las palabras, lo que dices. Entonces, tu no éxito, ese momento donde por alguna razón aprendiste que por ahí no era, o que estás en ese camino de aprender que por ahí no es, esa es la principal. O sea, el tener esta capacidad de poderlo expresar
sin que los demás te señalen, porque Bajar la guardia. ahí todos vamos a eso, a aprender. Otra es cómo lo comunico. La segunda creo que sería, por eso me gusta tanto y por eso tengo este match entre lo que hago de consultoría en comunicación, porque si hay un storytelling especial para esto, si hay un proceso, si hay un cómo decirlo. Si ustedes los preparan para que justo den la historia. Ah, ok. Exacto. No sabía, es interesante. Sí, esa charla nosotros tenemos que ayudarte, tenemos que guiarte, se da una masterclass de storytelling también para que la persona que se va a parar al frente pues también no se sienta desprotegida y aprender a comunicar, pues volvemos a lo mismo, es un tema de vulnerabilidad, es un tema de conexión, es un tema de emociones y conectar es la cosa que nos va a hacer diferentes de las máquinas, la comunicación te hace diferente de la máquina. Sí, y fíjate que ahí cuando hablas de conectar, sí creo que es bien importante cómo te lo transmite la persona y también que quien lo está compartiendo se sienta en una zona de confianza, ¿no? Porque estás contando una vulnerabilidad tuya que puede ser que te dé mucha pena, a lo mejor alguien nunca se había animado a decirlo porque quizá se muestra con la careta de que era muy exitoso o exitosa, y entonces el hecho de aceptar que si tuviste un error y decirlo ahí enfrente de muchas personas, porque es un foro, sí se necesita mucha valentía y sobre todo esa parte de vulnerabilidad, de abrir tu corazón para contárselo a las demás personas, ¿no? Además decirlo bien, o sea, decirlo sin darle vueltas, porque yo tengo amigos que me dicen, pues sí, o sea, yo puedo platicar de cuando X, ¿no? X situación personal y listo, ya, te platico y ya está. No, pero llega el momento el momento de quiebre, platícame la historia, por qué llegaste ahí, cómo estaba el contexto en ese momento, y eso le da le mueve el tapete a muchas personas porque no es nada más decir, sí, bueno, yo hice esto y listo, fracasé, no, es como este momento donde te das cuenta, incluso se ve en sus caras que están hablando, están en la charla y hay como un momento, como un insight de, esto me pasó, sí es cierto. Pero justo es para eso el conectar, ¿no? Para que las personas se sensibilicen, porque si a lo mejor alguien no es muy bueno para hablar, a lo mejor solamente llega y dice eso, tenía un avión, se quemó y pues ya tuve que hacer esto otro para poder avanzar. Pero es como llevarte a un punto en el que la persona se sensibilice y aprenda. Exacto, sí, tiene su porqué. ¿Y cuál es la mentalidad que tú observas en la mayoría de estas personas que han superado un tropiezo? Porque imagino que tiene que haber, y eso nos sirve a nosotros para aprender, para forjarnos ese tipo de cosas y prepararnos y que cuando nos pasen estas situaciones, pues no nos quedemos tanto tiempo abajo, ¿no? Sí, pues tú dijiste una palabra muy de la generación de los boomers o muy X, ¿no? De forjarnos. Es lo mismo, ahora luego los millennials le decimos resiliencia, es la misma, y esa es la que nos anda faltando a las nuevas generaciones. Es una palabrita que ya no conocen. A la primera que algo no les gusta, lo quitan, le hacen scroll mental, y esta poca resiliencia está haciendo que sea más complicado que tu cerebro entienda para dónde vas en la vida. Si no tienes un propósito, pues tampoco sabes si vas bien o no. O sea, ¿cómo sé si ando fracasando si ni siquiera sé para dónde voy? Como muy Alicia en el País de las Maravillas. O Dory, ¿no? Entonces, ¿consideras que es resiliencia? Resiliencia. ¿Y también sería entonces el enfoque? O sea, saber para dónde vas. Sí, el tener un camino te ayuda mucho. Insisto, ese camino puede cambiar, puede moverse, puede tener curvas, puede estar una pendiente, puede ser de bajadita, puedes irte como gorda en tobogán, como luego dicen. Eso no importa. Hasta abajo, a lo mejor, ¿no? También, y mientras más arriba, más duele la caída, y ese punto donde tú sabes que vas, pero vas en tu camino, ¿no? Y yo voy por este camino, y además está padre porque empiezas a ver quién se sube en ese trenecito, y en ese trenecito luego se suben y se bajan unos, y también eso lo puedes considerar como fracaso, ¿no? A veces, o como este desenlace donde, yo que caminé de la mano en la primaria con fulanito y ya, se bajó de mi trenecito. Pues son cambios de la vida. O sea, puede ser que hay veces que las personas solamente nos vemos porque en esa etapa, como dices tú, y a veces solamente después te saludas, pero ya no hay esa conexión porque no tienes los mismos objetivos,
no busca lo mismo en la vida o simplemente pues, son valores distintos, ¿no? Ya te toca convivir o conocer a otro tipo de personas. ¿Y cuáles son los hábitos? Y ahorita hablamos de la mentalidad, pero hábitos que tú has percibido que estas personas también tienen, alguna rutina de éxito, porque al final de cuentas todo esto suma para que no te afecte tanto un error o un fracaso. Sí, sí son más exitosos quienes se ríen más de ellos mismos. O sea, sí hay una tendencia en la gente que comparte, número uno, de impactar a otros, de trascender. Entonces, no es que sea como una rutina, no es como que de skincare que me levante y siempre voy a trascender con esto. Pero sí está muy en el chip de cómo puedo dejar esta huellita o esta señal de que yo pasé por aquí. Y la otra es, si yo ya pasé por aquí y dejé esa semillita o dejé algo de valor, creo que otra de las rutinas que hacen como mentalmente es, ahora, ¿a quién puedo como mentorear? ¿O a quién puedo ayudar? Porque creo que aplica mucho esta parte de nosotros siempre somos aprendices y maestros, siempre. Y en eso aplica mucho. Siempre vas a ser mentor de alguien, a lo mejor que no la ha regado en eso, o que te diga, oye, yo quiero también poner ese negocio, o yo quiero también estudiar eso, pero ¿qué me recomiendas? Siempre puedes encontrar eso, y en la mentoría o en ser el maestro del otro, también te vuelves a encontrar tú. O sea, también empiezas como a entender cosas de ti. Y aparte ahí entra dentro del trascender, porque cuando tú estás mentoreando a alguien, primero es que no tienes que ser egoísta con lo que sabes. Entonces, es porque quieres ayudar a alguien a que no cometa los mismos errores que tú. Y en segunda es que trasciendes porque entonces vas dejando como esa huella de ti en las personas a las que vas enseñando, ¿no? Y eso se me hace que es bonito. Sí. Entonces sería el mentorear, el reírse de ellos mismos. Por ejemplo, si dices que el del avión te reíste, me imagino que es porque contó la historia de una manera como chistosa, ¿no? O sea, no creo que le haya dado risa a él. Bueno, no, pero sí creo que a él no le molesta si te ríes de que le pasó eso, porque hay como... Me quedé sin avión a la semana y lo de mira, pero... Ajá, porque hay como un tono ahí como muy curioso, ¿no? Es como ahorita que está de moda el lo siento pero no acepto. Ajá. Pues te ríes, ¿no? No es que te estés riendo del pobre hombre que ni sabías el contexto, pero te da risa todo lo demás y es muy similar. O sea, hay cosas que te causan, a mí en lo particular eso me causó risa, porque dentro de mí creo que dije, ay, y yo lloriqueando porque se me cayó un negocio de 100,000 pesos, ¿no? Yo llorando por 100,000 pesos. Hasta mal, ¿no? Sí. Dices, no, y señor con sus 80 millones de dólares explotados. Y ahí, enterito, se acabó, riéndose, y ya a lo mejor te da con la deuda, pero fíjate que yo recuerdo de una persona en pandemia que yo estaba muy preocupada justo por las deudas, ¿no? Porque te sirve cuando alguien te las cuenta, y una persona me contó, tenía su negocio y me dice, no, es que nosotros, de verdad, por el giro que tenemos, obviamente se cayeron todos los viajes y teníamos era una agencia de viajes y una consolidadora. No, pues teníamos una deuda, no recuerdo si eran como de 8 o 10 millones de pesos. Dijo, entonces, tenemos la deuda mi esposo de 10 millones de pesos, entonces estamos viendo porque todavía no empiezan los viajes y bla, bla, bla. Y yo me quedé así. Dije, no, ya no me voy a quejar, porque obviamente su giro no podía avanzar porque estábamos en pandemia, no había viajes. Y tenían la deuda porque obviamente la empresa estaba muy grande y tenían que pagar empleados y todo el sistema y los procesos y pues, el equipo, la renta, todo. Entonces, lo decía con una tranquilidad y era de, pues yo ya pedimos un préstamo, lo estamos pagando, estamos esperando que todo. Y yo decía, no inventes, ¿qué serenidad tiene para decirme que debe 10 millones de pesos y que pidieron un préstamo y que no saben cuándo van a empezar a volver a trabajar? Obviamente cuando pasó la pandemia empezaron, pero sí, movidísimos y se levantaron sin problemas, pero en ellos pasó de noche la pandemia, ¿eh? O sea, porque supieron cómo hacerle y creo que ahí va de la mano lo que decimos de la resiliencia y sobre todo esa fortaleza mental del enfoque y de saber que ellos tenían su negocio, no se iba a cerrar, iban a ver la manera de cómo hacerle y esa tranquilidad pues hace que tomes decisiones hasta más acertadas, ¿no? Y no tomes decisiones como por impulso y así de esto, no, esto, y al final resulta que pues ya estuvo peor de lo que pudo haber pasado. Y ahora, yéndonos a Fuck Up, porque me gustaría que nos platicara más, Cari, ¿la comunidad nos afecta entonces o te puede ayudar en este tipo de ambientes donde tú hablas del error?
Sí, bueno, en particular la comunidad de Fuck Up Nights está hecha para que te sientas en confianza, son eventos donde no hay ningún estereotipo, no hay un esquema rígido, todo es muy fluido, de hecho siempre se presta para que hagas como nuevos amigos, networking muy orgánico, que encuentres personas que a lo mejor son de otros giros y que tú puedes como platicar con ellos, pero creo que más allá de eso, sí está esta parte donde si tú vas, es porque también eres así, o sea, porque también eres parte de estas personas que están abiertas a escuchar a otros así y que te sientes como muy abrazado sin esta, pues a lo mejor sin esta parte que mencionabas al inicio como de doble A, ¿no? Como de, no, es muy, muy tranquilo, no hay tanto, eso sí, como tanta formalidad. No, es bastante relajado y a gusto. Sí. Porque justamente si estás hablando de regarla, pues lo menos que puedes estar ahí es queriendo guardar como el papel, porque al final es que todos la hemos regado en algún lugar. Unos sí se animaron porque fueron speakers y a lo mejor los demás no, pero al momento de estar oyendo dices, ay, no estoy solo, ¿no? No estoy sola en este camino. Quiere decir que otros se equivocaron igual que yo y entonces ahí te sientes como más acompañado. Sí. Entonces, yo creo que en México todavía no tenemos esa cultura de esa apertura. Entonces, yo considero que es importante cuidar los espacios donde hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? Porque si lo haces en un lugar que no es seguro y no te sientes feliz con ese error que tuviste, creo que sí te puede llegar a afectar quizá tu autoestima porque no sabes la reacción de las personas que te van a decir las que escuchen eso, ¿no? Sí, eso es muy interesante que menciones porque nosotros tenemos un sistema donde si yo voy a una empresa, sí muestro ciertas como fórmulas para que cuando buscan o cuando generan estos espacios, porque hay que generarlos, como líder y como equipo, se puedan sentar a charlar o se puedan hacer su fuck up en su empresa y tengan esta tranquilidad de que ese sí es el espacio seguro, porque sí puede pasar y también es parte de aprender cómo, como dicen, qué batallas luchar, ¿no? O sea, elegir tus batallas. No, tampoco es como que tengas que andar por la vida contando en lo que la regaste. Exacto, porque también caemos en victimes, ¿no? También. Exacto, sí, y se vuelve también como un poquito complicado para el que te escucha siempre, ¿no? De, ay, ahí viene otra vez Cari a contarme cómo la regó por quincuagésima vez. No, Cari, ya no sabemos tu historia, ya pásale, ¿no? Ya sabemos que todos nos equivocamos. Oye, dijiste que en empresas, entonces, ¿cómo funciona también? Pensé que solamente eran eventos de networking. No, sí puede, el evento como que hacemos como comunidad, sí es libre y el 17 de mayo tenemos uno. Ok, pues de una vez invitamos. 17 de mayo, escríbanos porque hay speaker sorpresa y hay muchas cosas interesantes. La intención es que sea algo muy pequeño, siempre hacemos eventos, no son eventos masivos, son eventos muy cuidados, donde hay tragos coquetos o buscamos que estén, o por lo menos un café, ¿no? Que estén muy cómodos, sí. Y los patrocinadores siempre ponen cosas de comer bien deliciosas, la verdad siempre me ha tocado que alguien lleve algo muy rico. Buenísimo. Así que una de las cosas que creo que también es importante es eso se replica en una empresa y cada empresa tiene su ADN y tiene su cómo vamos a llegar a esta noche de fracasos desde la empresa, porque sí es distinto a una comunidad que a lo mejor cada mes nos estamos viendo y luego ya empezamos como a identificarnos, a saber quién es quién, pues en la empresa ya los tienes ahí diario, ¿no? Entonces es otro ecosistema y es otra fórmula. Y para pertenecer a la comunidad, ¿qué tendríamos que hacer? Ir a los eventos. ¿Es abierto? Sí, ir a los eventos, seguirnos. Nosotros estamos como Fun Chapala en Instagram y yo estoy como FUN. FUN de niño, para si alguien a lo mejor no se escucha bien el sonido. F de foco, UN de niño, Chapala, ¿verdad? Sí, y en LinkedIn es igual, está el capítulo, o sea, estoy como Karina Barrera Goite en LinkedIn y buscan ahí en mi perfil, manager de FAN, y en ese perfil se empiezan a anunciar cuándo es el próximo evento, quiénes son los speakers y todo. Eso está súper interesante porque al final de cuentas, como decimos, es muy complicado encontrar un ambiente seguro donde puedas hablar de esto, ¿no? Y nos gustaría que de ti, si tienes algún ejemplo de algún problema o algo que nos escribieras aquí abajo y te comentamos, porque yo creo que todos
hemos vivido al menos una cosa que nos ha generado un problema o un error que nos afectó y no sabemos cómo, o sentimos que estamos solos, o no sabemos qué hacer, pero el hecho de estar en estos foros, en estas comunidades donde te sientes cobijado, aprendes de los que a lo mejor ya están más arriba en su carrera profesional o empresarial, y entonces de ahí ellos puedes aprender qué hicieron, qué no hicieron, qué te puede funcionar. La mentalidad es bien importante, o sea, no solamente es ver las acciones, tiene mucho que ver desde el fondo de cada uno de nosotros en la mentalidad y los hábitos, porque a lo mejor te dicen el ABC, ¿no? Ah, mira, haz esto y esto y esto, pero si la mentalidad no la tenemos fortalecida, el carácter, ahí nos puede agarrar, ¿no? Entonces creo que esos son comunidades donde te impulsan y te sientes así como que decir, ah, no pasa nada, ¿no? Vas haciendo que el chip se vaya cambiando. Sí, y sí puede pasar que te encuentres a alguien que te diga, qué bárbaro, qué menso te dije, no pasa nada. Creo que es parte de, ahí tú te vas a como socializar o vas a incluirte con la persona que sientas que haces match. O sea, es como muy orgánico, no necesitas saber dar un pitch o no, o sea, ahí vas a ir y platicar y tú solito te vas a dar cuenta con quién, o puede ser que vayas, escuches y no hables con nadie, ¿no? Y te vas a tu casa, pero te vas con un montón de cosas acá. Sí, de las personas que participan, bueno, cuando yo fui creo que fueron como 4 o 5 speakers. ¿Cuántos? 4, sí. Entonces es muy interesante porque hay de todos los giros, una chava que tenía un problema de enfermedad que le surgió justo cuando fue pandemia y de cómo tuvo que modificar su vida porque tenía una empresa y entonces esto le impedía estar sola, entonces, pero no se rajan. O sea, aquí lo importante y lo padre es ver que la gente no se raja y cómo ven o buscan esas maneras de hacer las cosas diferentes para seguir el camino, ¿no? Y no bajarse, no quedarse ahí abajo. Entonces, hay que aprender de esas personas. Y para ir cerrando, Cari, la entrevista, me gustaría que nos dijeras, más bien que le dijeras a las personas que nos están viendo, a ti, si se siente fracasado o así en la lona, ¿qué le puedes recomendar? Que dice, no, es que yo no sirvo, yo no funciono, yo ya de plano me he equivocado mucho. Pues desde mi perspectiva, lo primero es el sentirte normal, o sea, el no ponerte tú solo la etiqueta, ¿no? No decir que las cosas están saliendo así por como encontrarle como culpas, no hacer eso, no culpabilizar, no tener esta etiqueta todo el tiempo, tomarlo como algo, como una circunstancia, ¿no? Como una situación que estás viviendo en ese momento. Y la otra creo que sí es buscar tu red de apoyo. Somos animales sociales, el humano es de equipo, es de tribu. Si no buscas una tribu o si no tienes una red que te contenga, sí te las vas a ver más negras. O sea, el que venga y me diga que solo la ha librado, que es un lobo estepario, macho alfa, como macho alfa, sí, lomo plateado. Lomo plateado y barba de leñador. Sí. Sí puede ser que haya uno que otro, pero ni siquiera nos va a estar viendo, entonces no. Porque no necesita, porque no necesita nada de esto, exacto. Es independiente, superdotado y todo lo demás. Es como el psicólogo, o sea, sí necesitas ir con un psicólogo porque al final necesitas contar tus cosas y solo no podemos, o terapia de la que tú creas o quieras ir, pero sí es importante, como dices tú, la red de apoyo por lo que decimos, ¿no? O sea, como para que te impulses y abras y no sentir culpa, ¿no? Porque luego a veces creo que la culpa es la que como que la que te mata y no dejarnos atormentar para que nuestra autoestima no se baje, porque si no, entonces ya está, es más complicado salir de ahí. ¿No? Sí, y bañarse. ¿A bañarse? Sí. Con agua fría. Un baño de hielos. Aunque sea la cara. No, sí, de verdad, bañarte y arreglarte, o bueno, si no hay agua, por lo menos arreglarte, porque cuando estás muy en la lona, está comprobado que una de las cosas que te sube el autoestima y que te hace como volver a la vida es verte en el espejo bien arreglado, como para ti sea arreglado, ¿no? Si tú te peinas de ladito, pues de ladito, o pelos parados, lo que sea, pero que tengas este momento donde, como si fueras a encontrar el amor de tu vida, ¿no? Si fueras al cine con alguien, pues así, date ese tiempito y eso te va como subiendo un poquito el ánimo. Y es comprobado, ¿eh? Porque yo que hago mucho home office, una vez con un coach me dijo, me estaba haciendo preguntas y entonces le dije, es que yo trabajo en pijama porque pues si no tienes citas, y él me lo dijo y desde ahí no lo he dejado de hacer. Todos los días arréglate como si fueras a salir, aunque estés en casa. Entonces yo ya todos los días, y se nota, es el cambio de chip es diferente.
porque como que te quitas esa flojera, ese aletargamiento de estar en tu casa, de decir, estoy en pijama, pantuflas, sin arreglar, sin peinar, porque vas al baño, te ves en el espejo y obviamente si no te ves bien, inconscientemente, aunque no lo queramos, el cerebro no te nota bien, entonces el ánimo pues no sube, ¿no? No hay manera de cómo sí. Y Cari, ¿qué mantra usas para motivarte? Mantra, afirmación, como tú le quieras llamar, para cuando estás en esos momentos de que dices tú ya la regué o estoy en un problema muy fuerte, ¿cómo te motivas? Ay, es que me quise acordar del maestro que conocí en Ciudad de México, que tiene una comunidad, tiene un libro que se llama Me Vale Madres. Literal, así se llama. Y voy a comprar. Sí. El nombre es complicado, es como, como decir Deepak Chopra, no es él, pues, pero es de este tipo de nombres así súper complicados, entonces me voy a acordar, se los voy a dejar ahí para que, sí, porque sí tiene como que fluir esto, ¿no? Que no te importe y que si sí te importa, hay una frase que me gusta mucho que es: donde está tu atención, está tu intención. Entonces, si tú le vas a poner intención y foco solo a que lo hiciste mal, pues tampoco vamos a lograr mucho. O sea, sí, la regamos y todo, pero ¿dónde está ahora la intención? ¿Dónde está ahora tu foco? Okay, entonces sería cambiar el enfoque a ver lo malo y empezar a ver como las oportunidades. Sí, y que te valga lo que ya pasó, porque lo que ya pasó, sí, no hay manera. Que nos digas la frase y nos la dejes aquí abajo, sí, porque creo que nos puede ayudar a salirnos de ese, porque cuando estás en un problema a veces caemos en un bucle de pensamientos como muy catastróficos o no ves más que el hoyo negro. Y a veces el hoyo es un puntito así y tienes toda la pared blanca, pero por estar enfocado en eso no ves como la luz. Prenda, perdón, me acordé. No, está bien, ni la luz. Está bien, dilo otra vez, ¿cómo? Prem ¿Cómo se escribe? Como, P-R-E-M, Daval. Ok, y la frase, ¿no te acuerdas de ella si no la escribes? Te la escribo, okay. Sí, pero literal el libro sí se llama Me Vale Madres. Ok, creo que todos lo tenemos que comprar, así como hay unas gotitas que se llaman así. También. Todos tenemos que tener esas gotitas. Y Cari, ¿cómo resumes todo esto que has aprendido tú y que vimos hoy en una frase o en un párrafo, lo que tú quieras, para que la gente se lo lleve? Ok, pues que lo opuesto del miedo siempre es el amor. Y no existe el opuesto del fracaso, no existe que el opuesto sea el éxito. El opuesto para mí del fracaso es el amor también. Entonces, si tenemos mucho amor con nosotros mismos y con los demás, no vamos a sentirnos juzgados ni vamos a andar ahí por la vida poniéndole dedo a nadie. Muy qué bonita frase, porque va desde el interior, ¿no? O sea, el aprendizaje aquí mayor es como no ver afuera a lo que tú resumes, sino más bien es ir adentro y tener mucho amor, porque pues sí, cuando hay mucho amor hay confianza en uno mismo, y si hay confianza en uno mismo, no te importa lo que te van a decir, no hay miedo y no te importa lo que van a decir de ti. Muy, muy buena frase para llevárnosla a todos y aplicarla. Y para finalizar con una pregunta que se la hago a todas las personas que invito, porque me gusta que compartan su experiencia, porque al final los considero como empresarios o emprendedores muy exitosos, es que nos digas, ¿cuáles son esos 3 hábitos que tú consideras que son importantes o necesarios para llegar al éxito en cualquier giro? Porque ya sabemos que el éxito es indistinto, o sea, es diferente para cada persona. Para Karina, ¿cuáles son esas 3 habilidades para llegar a tu éxito? El mío es nunca dejar de aprender. El hábito de aprender cosas, ahora la inteligencia artificial de verdad les está ganando la carrera a muchos porque no te quita la IA el trabajo, te quita el no saber usarla. Si tú aprendes a usar la IA, va a ser un aliado y te va a ayudar en todas las cosas que sean repetitivas, aburridas, te va a dar mucho tiempo para ti. Y esa sería la siguiente. Siempre estar pensando como en este equilibrio de qué voy a hacer con ese tiempo, ¿no? El aprovechar el tiempo. A lo mejor a veces me paso de la raya porque yo hasta sentada viendo una película estoy doblando calcetines, no puedo estar sin hacer nada. Pero sí encontrar como estos puntos donde aprovecha tu tiempo y haz cosas que valgan la pena para ti y para los demás. Ok, creo que nos falta una, ¿no? Nos falta una. Aprovechar el tiempo. Aprender siempre. Sí. Y la tercera. Y la tercera, pues a mí sí me gusta mucho ese hábito de no estarte metiendo en la vida de los demás. Está pues bien, sí, te queda mucho tiempo disponible, ¿no? O sea, es que si tienes mucho tiempo, luego hay gente que ese tiempo lo invierte en estar viendo qué hace el otro nada más, ¿no? Entonces, mejor
inviértelo en uno mismo, ¿no? Inviértelo a lo mejor hasta en hacer una cosa social, métete a un equipo deportivo, no sé, otra cosa, pero no estés nomás ahí viendo a ver qué hace el otro, porque además luego te vas a empezar a comparar. Así no. De hecho, no es sano estar tanto en las redes sociales, y recuerden que no todo lo que se ve en redes es verdad. Entonces, lo que dice Cari es muy cierto. Mejor enfoquémonos en nosotros, porque si no, entonces empezamos a ver lo que hacen los demás y nos empiezan a decir, mira, ella ya tiene esto, ella tiene esto, y nosotros no. Entonces, enfóquense en ustedes y van a ver la diferencia en lo que les va a empezar a pasar en su vida, ¿no? Pues, Cari, sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Team Broadcast. Platícanos, invita a las personas que nos están viendo sobre lo del evento del 17 de mayo, dijiste, sí. Y también tus redes sociales, cómo contactarte, tu teléfono, etcétera. Claro. 17 de mayo, lugar todavía secreto. Literal es lugar secreto. Les puedo decir más o menos dónde, pero no podemos decir todavía. Necesitan seguirnos en redes en FUN, FUN Chapala. Yo estoy como Karina.Goitia en Instagram y en LinkedIn estoy como Karina Barrera Goitia. Algo importante es, los boletos siempre se acaban rápido porque son chiquitos, entonces pueden mandar un WhatsApp 33 11 07 42 23 para que les explique bien. Dura más o menos, el evento dura 3 horas. Así es. Y pues vayan ahí, disfrutar, escuchar, conectar, y sí va a haber trago coqueto. Ese nunca puede faltar. Repite tu teléfono, porfa, y aparte se los vamos a dejar aquí escrito abajo para que lo puedan, por cualquier duda que te quieran contactar, porque aparte ella se dedica mucho a la inteligencia artificial. O sea, aparte de todo lo que hace el evento de emprendedores y la comunidad y eso, del fracaso, también se dedica mucho a implementar como procesos o capacitaciones con inteligencia artificial. Así es. Es muy interesante también para todos ellos. Así es. 33 11 07 42 23. Mi página es acertio.mx. Muy bien, y pues muchísimas gracias por habernos visto. Recuerden que somos Team Broadcast. Todos los miércoles tenemos un capítulo nuevo a las 6 de la tarde en punto a través del Facebook. También nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube y todas las demás redes sociales. Agradecemos a User, que es nuestro patrocinador del día de hoy, que es nuestra agencia de publicidad. Muchísimas gracias. Recuerden que yo soy Isabel Muro y nos vemos la próxima. Gracias. Adiós. Gracias, amiga, por venir. Gracias. Bye. Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos.